Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy viernes 31 de enero de 2025, 10 de la noche con 2 minutos, en la última sesión del seminario de lectura titulado El sonido en el cine. Hemos estado durante las anteriores 14 sesiones revisando en su totalidad las ideas más importantes, más destacadas de este libro titulado Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, una publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM del año 2010. Hoy vamos a concluir la revisión del capítulo quinto de este libro, capítulo que aborda el tema del proceso de elaboración de la banda sonora cinematográfica, y con la culminación de este quinto capítulo cerraremos también la revisión de esta obra y de todo el seminario correspondiente al mes de enero. Recuerden, para aquellos que nos están escuchando por primera vez en este tipo de emisiones, el seminario de lectura es un espacio gratuito, abierto, que se transmite en vivo a través de Facebook, en el que mes con mes vamos revisando las ideas principales de algunos materiales, algunos libros, documentos interesantes desde el punto de vista cinematográfico. Así es que hoy vamos a dar conclusión a la revisión de este libro de Samuel Larson Guerra. También es importante decir que todas estas transmisiones de las sesiones de los seminarios se quedan grabados, se quedan alojados en los distintos carretes de video de nuestra página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, de manera que ustedes pueden consultarlo más adelante, las veces que ustedes deseen, el día, la hora que ustedes así lo puedan realizar, y estarán disponibles estos contenidos para todos ustedes. Vamos a dar conclusión entonces, como les decía, al capítulo quinto. Nos habíamos quedado en la página 241, en la que Samuel Larson Guerra nos va a hablar de los wheel tracks, o el registro de sonidos sin sincronía con la imagen. Nos va a decir que además de todo el sonido sincrónico, el sonidista de rodaje tiene también la tarea de hacer tomas de sonido sin referencia de imagen. Estas tomas se pueden dividir en tres tipos, que son voces, ambientes y efectos. En cuanto al primero, la necesidad de wheel tracks de voces suele deberse a dos tipos de circunstancias. La primera, las voces en off o voces fuera de cuadro, cuando la voz en off corresponde a un narrador o al pensamiento de un personaje, suele grabarse en estudio. Las voces en off que deben grabarse con wheel tracks en el contexto del rodaje son aquellas que suceden en el mismo espacio y tiempo de la escena. El riesgo de no hacer el wheel tracks in situ es que la voz en off grabada a posteriori no suene igual y requiera de un mayor tratamiento en la mezcla. El segundo caso es la segunda circunstancia es aquella en donde de grabar estos wheel tracks de voces es cuando la cámara con que se filma es muy ruidosa e invade el sonido directo, ensuciando los diálogos, o bien una escena con efectos especiales que implican algún motor encendido que de igual forma ensucia la toma de sonido. En la página 242 continúa Larson Guerra diciendo que antes que pensar en doblar los diálogos de toda la escena, es recomendable grabar los diálogos de cada plano inmediatamente después de la última toma filmada, conservando el ritmo y las intenciones dramáticas, al igual que la espacialidad sonora de la locación. Además, el wheel debe ser grabado con todos los movimientos escénicos y de cámara, como si se tratara en efecto de una nueva toma.
Nos va a decir que en el caso de los wheel tracks de ambientes, estos se pueden dividir en dos tipos, los llamados room tones o tono o ambientes de cuarto y los ambientes propiamente dichos. Un room tone es el ambiente de fondo que existe al interior de una locación dada durante la filmación de una escena. Son utilizados para emparejar fondos en las secuencias ya editadas, de manera que no existan huecos o cambios bruscos que rompan la continuidad del fondo sonoro. El segundo tipo de ambientes, en algunos casos, cumplen la misma función que el room tone, es decir, la de emparejar fondos. Dice que adicionalmente en la fase de postproducción es necesario contar con una variedad de ambientes sonoros que correspondan a los contextos en que se desarrolla la película. La página 243 menciona que la importancia de los ambientes varía en función de la ubicación geográfica y temporal de la trama y de la propuesta estilística formal. En películas actuales urbanas es una tarea fácilmente realizable en cualquier momento. En cambio, en películas de época o futuristas, o bien de contextos rurales o naturales, la grabación de los ambientes a posteriori implica el traslado a regiones alejadas de los ruidos de la civilización urbana industrial moderna. Finalmente, tenemos los wheels de incidentales o efectos. Este tipo de sonidos incluyen vehículos, máquinas de cualquier tipo, mobiliario y utilería, y en general cualquier objeto que suene en el contexto de la película. Dice Larson Guerra que es deseable, por lo tanto, que el sonidista de rodaje grabe la mayor cantidad posible de wheels que permitan la posterior construcción de una banda sonora más rica en posibilidades. Ya en la página 244 va a presentarnos otro apartado titulado La identificación de las tomas. Dice que la correcta identificación de las tomas es importante para facilitar el trabajo de edición tanto de la imagen como del sonido. En el rodaje, la continuista, que en general suele ser mujer, es la encargada de que la pizarra esté correctamente marcada. La nomenclatura estándar para identificación de tomas lleva principalmente tres datos básicos: el número de secuencia o de escena, el número de plano y el número de toma. Deben estar escritos en la pizarra y cantados en voz alta al principio de cada toma para su registro también en audio, no solo en imagen. La pizarra debe llevar otros datos importantes como el número de rollo de cámara y día de rodaje. En el género documental muchas veces no es posible una identificación tan precisa como en la ficción, de manera que una solución es una identificación progresiva en el que las tomas identificadas se mencionen con dos números, el de la secuencia y el de la toma. El editor de la imagen se apoyará en los reportes de continuidad y el editor de sonido recurrirá a los reportes también de sonido, en los cuales incluye, además de la identificación de las tomas, el día de rodaje, la frecuencia de sampleo y el rango dinámico o bits, el código de tiempo, el número de pistas grabadas y tipo de micrófono, ya sea boom, lavalier o estéreo, y también las tomas marcadas como buenas en el rodaje, las observaciones acerca de los ruidos y otros defectos, y el registro de los room tones y de los wheel tracks que se hayan realizado ese día. En la página 245 va Larson Guerra a presentarnos otro apartado titulado La postproducción. Dirá sobre esta postproducción que se refiere evidentemente a todo lo que ocurre después de la producción, es decir, el rodaje o la filmación de una película. Comenta que en perspectiva histórica la postproducción ha corrido a cargo de los editores y del personal de laboratorio. La creciente sofisticación de la postproducción cinematográfica ha traído consigo la aparición de la figura del coordinador de postproducción, cuya función es
coordinar y supervisar la correcta realización de cada uno de los procesos para el terminado de una película. Menciona también que actualmente el sistema más extendido de edición y procesamiento de sonido digital para el cine es el Pro Tools, que es una estación de trabajo para registrar, procesar, editar, mezclar y masterizar sonidos con o sin imagen. Este esquema básico de edición de Pro Tools consiste, en primer lugar, en la importación de las pistas de sonido ya editadas en el sistema Avid o en el Final Cut o similares, ya en sincronía con la imagen. Estas pistas contienen el sonido directo y a veces incluyen también ambientes, efectos o música de referencia. La postproducción de sonido incluye procesos que se realizan después del rodaje hasta la mezcla final y la impresión de las copias para su proyección. En la página 246 presenta Larson Guerra otro apartado en el que nos va a hablar de los transfers. Tradicionalmente, dice Larson Guerra, los procesos de postproducción de sonido siempre han implicado transferir o copiar pistas de sonido en el mismo soporte o de uno a otro. Nos dice que esto ha cambiado con la llegada del sonido digital. Buena parte de esos transfers se han convertido en la exportación de archivos de una computadora a otra. Menciona que previo al ambiente digital, la postproducción de sonido comenzaba con el transfer del sonido directo al soporte o formato necesario para su sincronización con la imagen. Tradicionalmente, el sonido directo se va a registrar en cintas magnéticas, se mandaban al laboratorio, se hacía una copia positiva o rushes de las tomas marcadas como buenas, se transfería a magnético perforado las tomas marcadas y estas eran sincronizadas, quedando listo el material para ser montado como imagen y sonido. Actualmente es común el uso de grabadoras de disco duro para el sonido directo y sistemas computarizados para la edición. En estos casos, el transfer del sonido o de sonido como tal ya no existe en las producciones contemporáneas. El siguiente apartado se titula el pull down. Este término se va a aplicar a dos situaciones distintas. Uno va a hacer referencia a la imagen, que es el mecanismo por el cual los 24 cuadros por segundo del cine se van a transferir a los 30 cuadros por segundo del video en la norma NTSC. Esta es una norma de video que se usa en Norteamérica, pero también en Centroamérica y en el Caribe y en la mayor parte de Sudamérica. Y a esta conversión o transfer se le conoce como telecine. Es la modificación del formato de cine al formato de televisión, de video. La otra aplicación del término es que el telecine convierte los 24 cuadros por segundo a los 30 cuadros por segundo del video NTSC, pero por motivos técnicos históricos, al ser reproducido, corre no a 30 cuadros por segundo, sino a 29.97 cuadros por segundo, es decir, un 0.1% más lento. A este alentamiento de la velocidad de reproducción de la imagen también se le va a conocer como pull down. Para que el sonido directo esté en sincronía con la imagen de video, va a tener que estar sometido a ese pull down de 0.1%. En el último paso de la mezcla, llamado print master, el sonido será sometido a un proceso de pull up de 0.1%, de manera que esté en sincronía con los 24 cuadros por segundo de la copia final en el cine. Cuando se trabaja la norma europea PAL, que corre a 25 cuadros por segundo, el proceso de conversión se hace cuadro a cuadro. En la práctica lo que sucede es que al pasar
de los 25 cuadros por segundo a 24, la imagen es sometida a un pull-up de 4%, que sí produce una alteración notoria en el sonido. Al ser reproducido 4% más lento, el sonido se vuelve más grave, por lo que es procesado para recuperar su frecuencia original. Dirá también que el desarrollo de las nuevas tecnologías en HD pronostica la muy probable desaparición de la proyección en 35 milímetros, lo cual puede conllevar a su vez la desaparición total del celuloide. Esto podría volver obsoleto todo el proceso del telecine de imagen y los procesos de pull down y pull up de sonido. El siguiente apartado se titula El montaje o edición de imagen y sonido. Aquí Larson Guerra nos dice que la edición primera del sonido directo corre a cargo del montador de la película, quien al editar la imagen estará también de manera simultánea editando el sonido directo. En un principio, el directo tenderá a corresponder con la imagen, pero en la medida en que avanza el proceso de edición, comenzará a hacer cambios desde el uso de overlaps, es decir, sonido de un plano que se continúa sobre el siguiente plano o sobre los siguientes planos, hasta la sustitución de tomas de sonido por otras donde la calidad sea superior. La entonación de un diálogo en una toma que funciona mejor, esa también es otra posibilidad. Menciona que en el caso de Estados Unidos, desde los años 30 del siglo pasado, este trabajo lo hace un equipo de especialistas que trabajan paralelamente a la edición de la película, mientras que en Europa el propio montador es quien edita el sonido. En el caso mexicano, el armado de pistas es algo que realiza el diseñador o editor de sonido cuando cuando la película está ya terminada de editar, es decir, a partir de su corte final. Esto no necesariamente es bueno, dice Larson Guerra, porque se elimina la posibilidad de que el sonido influya en el montaje final de las imágenes o, en otras palabras, que exista un proceso dinámico entre la imagen y el sonido hasta el último momento del montaje. El siguiente apartado se titula El armado de las pistas. Sobre esto dice Larson Guerra en la página 248 que el armado de pistas es un concepto que viene de las prácticas tradicionales de edición de sonido previo a la introducción de las tecnologías digitales. Se difundieron a partir de los años 90. De los años 30 a los 80, el sonido cinematográfico se transfería para su edición a material magnético perforado, ya sea 35 milímetros o 16 milímetros, y era montado contra imagen en moviola. Las más comunes de estas moviolas era de 2 pistas de audio. La edición de sonido se realizaba de 2 en 2 pistas. Una vez editado el sonido directo a 2 pistas, se procedía a editar la música y subsecuentemente los ambientes y los efectos. Este trabajo implicaba un gran nivel de abstracción, pues no tenía la posibilidad el editor de escuchar el resultado, sino hasta llegar a la sala de mezcla. A este proceso de edición de sonido se le conoce como armado de pistas, pues estas eran literalmente armadas en la moviola. Dirá también que este armado de pistas se realizaba en 4 grandes bloques: sonido directo, músicas, ambientes y efectos sonoros. Dado el caso, se podían agregar los doblajes de voces y de los incidentales. En el caso de nuestro país, en México, las deficiencias presupuestarias propiciaron prácticas de ahorro en detrimento de la calidad sonora de las películas, uso de material magnético de baja calidad,
o inclusive material reciclado. El uso de loops en el caso de los ambientes. ¿Qué es esto de los loops? Bueno, pues en vez de grabar un ambiente que tendrá una duración de 5 minutos, lo que se hacía es que se tomaba un ambiente de 30 segundos que se montaba como una banda sin fin, por eso el término loop, es decir, que a lo largo de los 5 minutos se escuchaba 10 veces ese pequeño fragmento. De manera que en México, como en otros países, era norma que los estudios tuvieran bancos o archivos o información de loops de pajaritos, de grillos, viento, olas, entre otros, que se repetían no solo dentro de una misma película, sino también lo podíamos escuchar de una película a otra, esos mismos loops. También existía una tendencia a poner en las películas solo los sonidos indispensables como una forma de ahorrar material magnético. Nuevamente, en el caso mexicano, a principios de los años 90, estos factores propiciaron un empobrecimiento del sonido en las películas. Actualmente, el armado de pistas se realiza ya en sistemas de edición sonoro digital, y esto ha permitido que una producción de bajo presupuesto ahora tenga acceso prácticamente a las mismas posibilidades de edición de sonido que una película industrial. Metodológicamente se va a seguir utilizando el agrupamiento de sonidos en las 4 categorías, bueno, 4 grandes categorías ya mencionadas, es decir, sonido directo, músicas, ambientes y efectos. Todo esto para facilitar el trabajo en la mezcla. El siguiente apartado se titula Edición del sonido directo. Nos dice Larson Guerra que el sonido directo constituye la materia prima a partir de la cual se construye la columna vertebral de la banda sonora. Van a existir cinematografías completas, como la italiana, en las cuales el doblaje total del sonido es casi una norma, independientemente de la calidad que tenga su sonido directo. Como contraparte, también existen otras cinematografías, como la francesa, en las cuales el uso del sonido directo es una tradición muy extendida. Dirá más adelante Larson Guerra que la importancia del sonido directo en cada película en particular va a estar determinada, por un lado, por las decisiones formales y estilísticas que el director tome con respecto a la banda sonora, y por otro lado a las condiciones de producción. En la página 250 dice que Larson Guerra, que en su experiencia personal, la primera labor del editor o diseñador de sonido es la escucha de todo el sonido directo con miras a detectar cualquier evento que pueda ser aprovechado para la construcción de la banda sonora. Estos eventos bien pueden ser fragmentos de ambientes, diálogos o incidentales que permitan mejorar o también completar algunos detalles de la edición del sonido directo. Lo que en un principio pudo ser un defecto puede convertirse en un efecto a partir de este trabajo. En una película industrial promedio de Estados Unidos, la proporción puede ser de 50-1 o más, es decir, que para una película de duración final de 2 horas se parte de más de 100 horas de material. Es necesario entonces 100 horas de material para realizar una película de aproximadamente 2 horas. En el caso mexicano, la proporción viene siendo de 8-1, es decir, unas 20 horas en total de material para esa duración de película. Ya seleccionados los materiales o los sonidos rescatables del directo, la labor del editor de sonido consiste ahora en limpiar y emparejar las pistas. Esto es algo que en México, en el argot del sonido cinematográfico, se le conoce como planchar los diálogos. Este proceso incluye eliminar los ruidos indeseados,
Hablamos, por ejemplo, de golpes de micrófono, clics y pops, las voces del propio crew, y también otra de las funciones es emparejar diálogos y fondos, es decir, darle una continuidad dinámica al transcurso del sonido directo. Finalmente, el editor de sonido, entre comillas, abre las pistas como preparación para la mezcla. En la página 251 dice que este trabajo consiste en la colocación en pistas separadas de los diálogos de cada personaje, de manera que al mezclar, es decir, al reunirlos todos, a cada voz se le pueda dar un tratamiento individual. Así como se habla de la fotogenia, se podría también hablar de la sonogenia. Cada voz necesita ser atenuada o apoyada en diferentes rangos de frecuencia y también con diferentes intensidades, por lo que son colocadas en pistas diferentes para poder recibir de manera particular el tratamiento que cada una de ellas le correspondería. Un último elemento a cuidar, dice Larson Guerra, por el trabajo del editor de directo, es la continuidad o la discontinuidad espacial del sonido. Dice el autor que es deseable que al interior de una escena exista una continuidad sonora de un corte de imagen a otro, por lo que la tendencia es al uso de overlaps. En el caso de los cambios de escena, es deseable marcar también el cambio en el sonido, por lo que suele evitarse el overlap haciendo la transición por el corte. De manera que el sonido también, podemos decirlo de otra manera, el sonido debe de reflejar la continuidad de este sonido dentro de una escena, pero también cuando hacemos la transición de una escena a otra, y que sonoramente se pueda también distinguir el cambio, no solo a nivel de la imagen. Siguiendo la revisión del texto, dice que actualmente la mezcla estándar final se realiza en formato 5.1. El sonido directo está concebido para el canal central de este formato 5.1 y que por lo general los diálogos de cine no funcionan bien si los colocamos en estéreo y menos aún en surround. En lugar de ayudar a reforzar la ilusión de unidad audiovisual, hacen evidentes, si nosotros colocamos esos diálogos de esta manera en estéreo o en surround, hacemos evidente el hecho de que hay bocinas ubicadas en diferentes lugares de la sala. Lo que se oye en este canal central, que corresponde a la bocina al centro de la pantalla, tiene que funcionar por sí mismo sin necesidad de los demás elementos. Al terminar de armar el directo, a este bloque se le agregarán room tones para emparejar fondos, así como incidentales que no están en el directo o que requieren ser apoyados. Un hueco de sonido en el canal central no será enmascarado por ambientes o música que suenan en las bocinas del canal estéreo. En la página 252 nos presenta otro apartado titulado Grabación y edición de sonidos incidentales. Dirá que los incidentales acompañan de manera natural al sonido directo. Sin embargo, hay dos circunstancias que determinan el doblaje de los incidentales. En primer lugar, no siempre están registrados con la presencia o limpieza requeridas en el sonido directo. Y en segundo lugar, por la necesidad comercial de crear una pista internacional. Esto va a obligar a doblar los incidentales de toda la película, pues al quitar los diálogos de la pista del directo, suele ser necesario quitar también los incidentales. En nuestro país, los incidentales suelen subdividirse en tres secciones, llamadas coloquialmente las pistas de pasos, ropas y ruidos. Tradicionalmente se van a conocer estos como gaviras, en alusión a Gonzalo Gavira, un
destacado creador de sonidos incidentales para el cine, y que incluso tuvo participación muy destacada al crear los efectos sonoros de El Exorcista de 1973, por lo cual obtuvo, junto con su equipo de efectos sonoros, el Oscar a Mejor Sonido. En el caso de Estados Unidos también se le conoce a estos sonidos incidentales como Foleys, en referencia a Jack Foley. Los sonidos incidentales son de gran importancia para la naturalidad y verosimilitud de la banda sonora y necesitan una gran dedicación y atención. Los franceses, al referirse a aquellos producidos por el cuerpo físico de un personaje, lo van a denominar présence, es decir, presencia. En la página 253 nos dice Larson Guerra que en español ni siquiera se tiene un título bien definido para este trabajo. Para referirme, dice Larson Guerra, a quien realiza esta función, es que él ha decidido usar el término de incidentalista, aunque otra opción sería el llamarlo ruidista. Más adelante dirá que la reposición de sonidos incidentales se lleva a cabo por medio del doblaje, es decir, la grabación en foro. Lo más deseable es una sala de doblaje lo más amplia posible, especialmente acondicionada para grabar los incidentales, que cuente con secciones de pisos de distintas características. Por ejemplo, un piso de cemento o de losa firme, otros de grava, otros más de arena o tierra húmeda, etc., para que se puedan crear los diferentes características o calidades. O también secciones donde se pueda trabajar con agua para hacer los sonidos. Aunque la sincronía con la imagen al momento de doblar incidentales es deseable, la recomendación que nos presenta Larson Guerra es que es importante concentrarse sobre todo en la calidad del sonido. El siguiente apartado se titula Grabación y edición de los efectos sonoros. Dice que los efectos sonoros suelen permitir una mayor libertad en su elaboración dentro del estilo y la verosimilitud y la propuesta cinematográfica, por supuesto. Dentro de los efectos sonoros se encuentran los sonidos que están producidos por vehículos, todo tipo de vehículos, también por el accionar de armas, por eventos naturales y seres fantásticos. Pueden ser grabados en su contexto o en un estudio o generados a partir de distintos procesos de sonido. Los sonidos producidos por vehículos, su objetivo es la reproducción realista de los mismos. Estos sonidos pueden proceder fundamentalmente de tres fuentes. El primero, wheels de vehículo grabados durante el rodaje. En segundo, wheels de vehículo grabados después del rodaje. Y tercero, provenientes de los bancos de efectos. En el cine, cualquier pelea o batalla suele ser acompañada por múltiples efectos sonoros. En las peleas cuerpo a cuerpo, cada golpe va a ser sonorizado de manera totalmente efectista, de manera que podemos escuchar los brazos, las piernas, que en su movimiento producen un sonido en su choque con el aire. En el caso de los disparos de armas, los disparos son más bien disparos cinematográficos, es decir, ya procesados, formado por 2 o 3 disparos diferentes editados para sonar simultáneamente. En la página 255 dice que los sonidos emitidos por las criaturas fantásticas necesariamente son sonidos inventados a partir de una manipulación de otros como rugidos, bramidos, aullidos y demás voces del reino animal. Ya sea que las criaturas hablen o rujan, la creación sonora de estos sonidos es fundamental para darles vida. Algunos sonidos, por su propia naturaleza,
tienen también la característica de no sonar de manera verosímil a pesar de que se han registrado de manera objetiva. A veces el sonido entre comillas real no suena verdadero y el sonido creado de manera artificiosa en las películas suena más entre comillas real. Hay también el concepto de sonidos compuestos, dice Larson Guerra, que son sonidos formados por dos o más eventos disímiles que al sonar de manera sincrónica nos dan la impresión de ser un solo sonido. Dentro de los sonidos compuestos se encuentran los que Walter Murch llama sonidos quiméricos, es decir, sonidos que no existen en la realidad. Los sonidos quiméricos pueden ser elaborados tomándolos de distintos momentos de diferentes eventos sonoros. Cuando los efectos son creados, hay dos maneras principales de producirlos. Uno es por medio de la síntesis, es decir, trabajando con sintetizadores. La segunda es comenzando con un sonido concreto y procesándolo de diversas maneras a través de ecualizaciones, cambios de pitch, es decir, hacerlo más grave o más agudo, utilizando el reverse, es decir, reproducirlo en reversa, el uso de ecos y también de reverberaciones. En el siguiente apartado, titulado Grabación y edición de sonidos ambientales, en la página 256, nos dice Larson Guerra que la función principal de los ambientes es dotar de realismo y profundidad a los espacios que aparecen en la pantalla. Sin embargo, el uso indiscriminado de música extradigética en una película, es decir, esta música que está realizada con instrumentos y con formas musicales convencionales, va a ser uno de los elementos que de alguna manera conspira contra las posibilidades expresivas de los ambientes sonoros en el cine. La música, por su fuerza que tiene, su expresividad, tiende a neutralizar la posible musicalidad de los ambientes. Sin embargo, cuando un ambiente es tratado de manera no realista, es cuando puede adquirir una capacidad mucho más sugestiva y expresiva que antes. Nos dice que el registro sonoro de los sonidos ambientales no pueden ser grabados en el estudio. A la hora de editar los ambientes para una película, va a ser importante contar con la mayor variedad posible de opciones. Esto va a permitir crear una espacialidad sonora que produzca una sensación dinámica que apoye convenientemente las curvas dramáticas que tiene la película. En la página 257 comenta que normalmente los ambientes que se utilizan son estereofónicos. Ayudan a crear una sensación de espacio más abierto, más amplio. Situaciones que obligan al editor de ambientes a crear también, entre comillas, falsos estéreos. En este sentido, habla de que los ambientes originales grabados para una película hayan sido grabados de manera monaural, pueden ser duplicados de manera que puedan simular ser un estéreo. Por otro lado, también otro motivo importante, otra circunstancia, es que por el tipo de ambiente y por el tipo de microfoneo no exista una sensación notoria del lado izquierdo y del lado derecho. Otra circunstancia en la que también se recurre a crear falsos estéreos es cuando se usan ambientes de biblioteca, es decir, de archivos, de bancos de sonidos, que muchos de los cuales son monoaurales, y también habrá que crear un sentido de falso estéreo para poder ser utilizados. Dice Larson Guerra que en muchas ocasiones, a pesar de los esfuerzos por grabar directamente los ambientes o por conseguirlos en los archivos, es necesario también poderlos crear artificialmente. El siguiente apartado se titula El doblaje de las voces. Aquí
Respecto al doblaje de las voces para cine, dice que es una práctica común en cualquier parte del planeta. Aclara que no va a referirse aquí en este libro, cuando habla de doblaje de voces, al doblaje a lenguas distintas a la versión original que se realizan con propósitos de distribución internacional del filme. Va más bien a hablar de doblaje en el sentido de una necesidad debido a circunstancias de producción que imposibilitan el uso del sonido directo o bien a una elección artística. En la página 258 dice que la grabación de Wills de diálogos en locaciones suele ser la mejor manera de doblar una película. Sin embargo, no siempre va a ser posible. Ya planteada la necesidad del doblaje, se debe buscar la neutralidad y la verosimilitud del mismo. Los actores, las actrices, el propio realizador tienen que reproducir o incluso mejorar el tono y la intensidad dramática alcanzada durante el rodaje. Los actores deben colocar sus diálogos también en sincronía con la imagen. Cuando se tiene que doblar a no actores o a actores que tienen poca experiencia o poca habilidad, Larson Guerra recomienda como conveniente prescindir de la imagen y no pretender que estos actores que tienen poca experiencia o que simplemente no son actores intenten sincronizar su voz con la imagen. También nos dirá que corre a cargo de los sonidistas el que los diálogos suenen verosímiles dentro del espacio visual correspondiente. Puede utilizar diferentes micrófonos para diferentes secuencias. Puede también montar el micrófono en una caña y moverlo en relación a los movimientos en la pantalla. Y en la mezcla podrá todavía trabajar en la textura y la espacialidad de las voces por medio de ecualizaciones, reverberaciones, entre otros recursos electrónicos y digitales. El siguiente apartado de este quinto capítulo es la edición de música. Dice que la música diegética, al ser parte de la acción dramática, tiene que existir de manera previa al rodaje y ser preparada para utilizarse como playback, ya sea música original o no. Quiere decir que la música objetiva estará presente en el montaje de las escenas y determinará el ritmo de las mismas. En el caso de músicas no integradas a la acción, suele ser deseable que se cuente con estas antes de terminar el proceso de montaje, ya que muchas veces no aparecen sino hasta el final de todo el proceso de edición del sonido. Muchas veces también la música original es el último elemento en aparecer en escena. En la práctica, la música suele quedar fuera del control o de la supervisión del diseñador de sonido, quien no necesariamente cuenta con conocimientos musicales. Hay distintas maneras de abordar la musicalización de una película y Larson Guerra menciona dos de las más comunes. La primera, en la que la música se compone contra una imagen definitiva. Primero se edita y se establece el ritmo al cual se tendrá que adaptar la música. La segunda forma o la segunda manera es cuando la música se compone antes de terminar el corte de imagen y se termina la edición, ajustándola entonces al ritmo de la música. La primera opción va a requerir de un compositor que sepa poner oficio y talento al servicio de la narrativa del cine. En el segundo caso, el papel del músico es de alguna manera menos determinante, pues la música queda integrada al flujo audiovisual en el proceso de edición. Finalmente dirá que la grabación y la mezcla de música es una especialidad realmente dentro del mundo del sonido, por lo que normalmente la música no es grabada por el sonidista de la película, aunque puede haber excepciones. El siguiente apartado del libro se titula Recursos técnicos y creativos de la mezcla de sonido. Dirá Larson Guerra en esta página 260
que aunque los recursos para el procesamiento del sonido pueden ser aplicados en cualquier momento, su uso generalizado se concentra en la etapa de la mezcla. A los equipos dedicados a procesar parámetros del sonido se les conoció como equipos periféricos. Esto era porque se encontraban precisamente en la periferia de la cadena principal de audio. Ya con la llegada de las tecnologías digitales, estos procesadores son conocidos como plugins, es decir, son programas de software que son instalados por el sonidista en su plataforma digital de edición y de mezcla de audio. Sin embargo, aún muchos procesadores siguen existiendo como hardware periférico, particularmente en las salas profesionales de cine. Otro aspecto fundamental, dice Larson Guerra en la página 261, es la dimensión que tienen las salas, que va a determinar esta dimensión un nivel de monitoreo similar al de la sala de cine. Lo que es recomendable es trabajar siempre en una sala con dimensiones estándar para cine. Aquí lo que está mencionando es que si el trabajo de mezcla y de edición de sonido se hace en una sala muy pequeña, la manera de referenciar esos sonidos irá en función del pequeño tamaño de la sala. Sin embargo, cuando este sonido tendrá que enfrentarse a las salas de cine reales que tienen otras dimensiones y otras condiciones acústicas, puede ser que el trabajo de edición no sea lo que se esperó o lo que se escuchó en esas pequeñas cabinas de edición. Por eso es importante que la sala donde se va a hacer la edición y el propio editor está escuchando el sonido de salida sea lo más parecido a lo que será el entorno real en el cual el público va a escuchar estos sonidos. Dirá también que los periféricos o plugins pueden ser agrupados en varias categorías según el parámetro sonoro que están procesando. Hay un primer gran grupo de estos que son los dinámicos, que son procesadores que manipulan aspectos de la intensidad dinámica de las ondas sonoras. Estamos hablando de compresores, expansores, limitadores y descibilantes. Y a continuación Larson Guerra va brevemente, en apenas un párrafo, va a ir mencionando en qué consisten cada uno de estos procesadores, cuál es su función y de qué manera se están empleando en el ámbito cinematográfico. Sobre los compresores dice que son básicamente atenuadores de picos. Los diálogos son una señal con muchos picos y al comprimir los diálogos lo que se logra es atenuar estos picos que permite tener un volumen promedio mucho más alto. Dirá que una buena compresión es aquella que nos permite tener un buen volumen promedio sin que se note, manteniendo un cierto nivel del juego dinámico original. Cuando decimos que hay que comprimir una señal, estamos diciendo que hay que atenuar sus picos para incrementar su volumen promedio. Después nos habla de los limitadores. Nos dice que un delimitador es similar a un compresor, solo que en lugar de atenuar los picos, como lo hace el compresor, este limitador los va a eliminar estos picos. El uso de limitadores se restringe fundamentalmente a los procesos finales de la masterización, por lo que en realidad con esto queremos asegurarnos de que no habrá picos que estén fuera de control posteriormente. En la página 262 va a hablar un poco ahora del expansor. Dice que el expansor es un atenuador de fondos y funciona de manera inversa a un compresor. Decíamos entonces que un compresor detecta picos que rebasan cierto umbral, los atenúa en la proporción que hayamos determinado,
mientras que un expansor detecta picos que rebasan cierto umbral y los deja pasar. El resto de la señal será atenuada en la proporción que hayamos determinado. Esto sirve en ciertos casos para, entre comillas, limpiar fondos ruidosos que acompañan a una voz. El siguiente plugin o el siguiente elemento será el decibilante. Es de alguna manera un quitasibilantes. Es un compresor que está especializado en las altas frecuencias. Permite actuar con precisión sobre la cantidad exacta de sibilancia que queremos quitar, evitando dejar sin brillo a una voz. La sibilancia en las voces procede del exceso de frecuencias altas que los micrófonos captan. Un deser permite quitarle a la voz el contenido de frecuencias altas que nuestro oído, o decir también nuestro cerebro, no escucha. Los desers suelen usarse como parte de la cadena de procesamiento de los diálogos. El siguiente elemento es la ecualización. Dice que los ecualizadores sirven para atenuar o amplificar frecuencias específicas y diferenciadas de una señal sonora. Lo que van a permitir es limpiar el sonido de frecuencias no deseadas y modelarlo para obtener la calidad deseada. La ecualización nos permite eliminar excesos de graves muy comunes cuando se registran sonidos directos, darle más cuerpo a una voz que también lo esté necesitando. En la página 263 nos va a hablar de otro plugin que son los reverbs, o cámara de eco, que sirven para agregar reverberación a un sonido. Estos reverbs no sirven para quitar este eco. La reverberación, al ser ya una característica que está presente en los espacios cerrados, no puede ser eliminada de un sonido ya grabado. El siguiente elemento o el siguiente plugin que va a presentar Larson Gerry, del cual va a comentar, son los pitch shifters o cambiadores de tono. Estos permiten cambiar la frecuencia de un sonido. Antes de la presencia de lo digital, la única manera de hacer esto era aumentando o disminuyendo la velocidad de reproducción de un disco o de una cinta. Nos menciona cómo es que a partir de este recurso de estos cambiadores de tono es que se podían obtener voces, entre comillas, de ardillitas, al modificar, en este caso acelerar la velocidad de la reproducción. Ahora ya podemos cambiar la frecuencia de un sonido sin modificar su velocidad. El cambio de tono de los sonidos va a ser una herramienta creativa muy versátil, particularmente para crear efectos. Y dirá también que la utilización correcta de estos recursos permite potenciar la fuerza expresiva y la eficacia del sonido en una película. El siguiente apartado se titula La mezcla o regrabación. Dice Larson Guerra que la mezcla de sonido cinematográfica es el proceso por medio del cual se establecen las intensidades, la calidad y la colocación espacial de los mismos. Fundamentalmente es cómo suenan esos sonidos. En esta etapa final, el diseñador de sonido tiene como colaborador al mixer o también operador de mezcla. El mixer tiene como especialidad la mezcla de todos los elementos sonoros de una película. En la página 264 dice que es recomendable que antes de comenzar la mezcla final se haga una buena proyección de la película que permita apreciar la película en toda su totalidad y en los espacios de proyección que se van a presentar al público. En la sala THX el sonido se trabaja por secciones y lo común es comenzar con la premezcla de diálogos que puede estar compuesta por sonido directo y doblaje.
Una vez terminada la premezcla de sonidos, esta se va a usar como referencia para hacer otras premezclas de ambientes, efectos y música. Una película promedio tendrá 4 premezclas, es decir, diálogos, ambientes, efectos y música. Una vez terminadas estas premezclas, se escucha ya todo junto para revisar y hacer ajustes en las premezclas. Una vez que todo está aprobado, las premezclas se integran en una sola mezcla final, ya sin la posibilidad de hacer cambios. El último paso es, en esta sala de mezcla, es la masterización o print master, cuando la mezcla se registra en un disco magnetópico que será enviado al laboratorio para que desde ahí se puedan imprimir en sonido óptico las copias para su proyección. El último apartado de este 5º capítulo y del libro que estamos revisando, Pensar el sonido, es el de la pista internacional y las entregas. Dirá en esta página 265, un apartado de apenas 2 párrafos, que los últimos pasos del trabajo de sonido tienen que ver con la distribución y la exhibición. La pista internacional es una reproducción sin diálogos de la banda sonora ya terminada. Esto implica sustituir los incidentales y los ambientes del directo. Las entregas o deliveries son una serie de elementos formateados de maneras específicas según los requerimientos de cada distribuidora. Un paquete de elementos derivados de la mezcla final, pero que es necesario elaborar por separado y de manera adicional. Esto ya es la etapa final, ya la entrega de la película ya terminada, para que pueda ser distribuida y exhibida en todos los cines y que podamos nosotros disfrutarlos en los distintos formatos en los cuales podemos acercarnos a las películas. Bien, de esta manera termina esta revisión que hemos hecho en 15 sesiones de las ideas más importantes del libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, publicado por la UNAM en el año 2010. Así es que hemos terminado de revisar este libro, un libro interesante, sobre todo el apartado que tiene que ver con el lenguaje sonoro cinematográfico. Por supuesto, es interesante las primeras partes, también por la presentación ordenada de los elementos propiamente físicos de lo sonoro, y también interesante este último capítulo que nos permite conocer cómo es el proceso que se sigue al elaborar una banda sonora cinematográfica. Un libro que cuenta con 265 páginas que hemos revisado en sus ideas más importantes, en sus ideas más generales, en estas 15 sesiones del seminario. Gracias por haber estado no solamente en los en vivos, sino también en la retransmisión, en la grabación de esta serie de sesiones del seminario de lectura, recordándoles que todas las sesiones de este seminario, como de todos los demás seminarios de lectura que hemos hecho, se encuentran alojados en los carretes de video de nuestra página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, de manera que ustedes pueden acercarse a estos contenidos en el que mes a mes estamos revisando un material interesante desde el punto de vista cinematográfico. Bien, vamos a dejar aquí la sesión de hoy, el seminario de este mes de enero, y los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para conocer cuál será el texto, la obra, el pensamiento de otro autor en torno al cine en el mes de febrero. Mientras tanto, que tengan excelente noche
y los invito a que estén al pendiente de nuestras redes sociales para nuestro siguiente seminario en el mes de febrero. Gracias y muy buenas noches a todos.